Hola, aquí el año pasado fue en aquella sala de allí y era como más recogida. Aquí me siento un poco intimidada. Sí, decía que la figura de Paula Rego no puede ser en una presentación corta porque realmente Paula Rego es una persona tremenda. Yo hasta hace poco, porque yo viví en Londres una temporada y pensaba que era la primera vez que vi una obra de ella fue en la Tate Britain, y la Tate Britain es solo para artistas británicos. Entonces me preguntaba que este apellido, miré si era gallega, porque Rego me parecía, y ya vi que era portuguesa. Y empecé a investigar y realmente yo, viéndolo desde el prisma de los ingleses, imaginaba que Paula Rego era más británica que portuguesa, por lo menos a la hora de crear. Y ahora, preparando esta conferencia, me di cuenta que no, que Paula Rego era portuguesa, afincada en Reino Unido, pero que le debe mucho a Portugal. Y Portugal le debe mucho a ella, y ahora lo vamos a ver. Entonces, pues vamos a dejarlo equitativo en que es una artista mitad portuguesa, mitad británica. Ella, a ver si va esto. Sí. Ella nace el 26 de enero del año 1935. En realidad no es solamente Paula Rego, tiene un montón de nombres y un montón de apellidos, como todos los portugueses, pero bueno, no los apunté. A ver si empiezo a controlar tu ordenador, Ángeles. Su familia es rica, es de la alta burguesía portuguesa, pero a pesar de ser rica, no están cómodos con el momento que les toca vivir en ese momento en Portugal, porque está la dictadura de Salazar, y ellos tenían fuertes lazos con la izquierda portuguesa antifascista. Por lo tanto, pues eso es opuesto al régimen. Querían un Portugal republicano, sin colonias y con libertad de derechos para el pueblo. Así fue educada ella. Desde muy joven sus padres le inculcaron el sentimiento antifascista y le inculcaron también el sentimiento de querer irse, de querer explorar y de querer irse fuera. Por eso, en un principio, hasta los 4 años, ella se crió con su abuela materna porque sus padres estaban terminando sus estudios en Reino Unido. Enseguida ellos la metieron en un colegio británico cerca de Ericeira, cerca de Cascais, en Portugal. Se crió allí cerca de Ericeira los primeros 4 años, después la llevaron a un colegio británico, allí en Portugal, y enseguida a los 16 la sacaron fuera de Portugal y se fue a estudiar a Londres. Ella tuvo siempre muchas inquietudes pictóricas. Su familia, en principio, no es que no le apoyase, no le negaron esas inquietudes, pero le recomendaban pues, estudiar ingeniería o algo que tuviese como más salida profesional. El padre tenía una empresa, era empresario en Portugal, pretendían que se quedase con la empresa familiar, con el emporio familiar. Ella no quiso, pasó de todo y se quiso ir a una escuela de arte. Ella aspiraba al Royal College, pero sus padres escucharon el rumor que una chica se había quedado embarazada allí y entonces pues decidieron que se podía matricular en una escuela de arte, pero en la Slade Art School, que es la misma donde estuvo Leonora Carrington, y bueno, una escuela de arte muy buena, pero muy tradicional en términos de pintura. Muy naturalista, se pasaban haciendo pues una manzana durante semanas y semanas hasta que salía perfecta, con la luz perfecta y tal. Y ella eso pues no le gustaba, porque en el momento en que ella empezó a estudiar, pues empezaban los informalismos en Europa, muchísima abstracción, estaba Pollock y Rothko en Estados Unidos, era un movimiento, era un momento como muy vanguardista y muy abstracto, y ella estaba pues en esa escuela. Allí, en esa escuela, conoció al que fue después su
su marido, que se llamaba Víctor Willing. Voy a sacar de aquí la cara de Salazar. Este es Salazar, lo puse ahí por si alguien no conocía la cara del dictador portugués, pues eso, es ese. Pero ya la saco. Esta es una obra que hizo ella que se llama Salazar vomitando su patria. Es hecha de pintura y de plastilina. Ya veis que es un concepto totalmente como informal, poco, bueno, pues que nada tenía que ver con su escuela, y tiene trazos pues súper naif. Yo le llamo, para que nos entendamos, le voy a llamar a esta forma de pintar abstracto, aunque abstracto en realidad son más manchas de color y todo esto. Esto es para que entendamos que aquí no hay pues una figuración, una naturalidad que habría en otros artistas, sobre todo de esta escuela. Pues esta obra se llama Salazar vomitando a su patria, hecha con plastilina, tiene muchos toques infantiles, tiene modelos que os los voy a poner, que ella se inspiró mucho en ellos. Esta es una obra, no sé si conocéis al autor de esta obra, se llama Dubuffet y trabajaba mucho con barro, con café, con plastilina y le gustaba pintar cosas feas. A Dubuffet le gustaban estas cosas, pintar estas cosas porque decía que era pues, el arte de los locos. Tampoco me voy a poner a explayarme mucho ahora en Dubuffet, pero a Paula Rego también le gustaba pintar cosas feas, sobre todo grotescas. Por eso se apoyó tanto en Dubuffet y en muchísimos otros que vamos a ver. Claro, para la Slade School of Art era aberrante, porque no se entendía. Ellos les enseñaban a ser academicistas, no les enseñaban a abstraerse. ¿Qué tengo aquí apuntado? Usa la plastilina porque da ese aspecto sucio e infantil. Tiene modelos que la inspiraban, como Dubuffet. Es el año 60. Salazar está en apogeo de la dictadura y ella, sin decirlo, con palabras, ya relaciona la dictadura con el patriarcado. En este momento no es como ahora, que escuchamos mucho esta palabra del patriarcado y la violencia, que normalmente viene de las guerras vienen creadas por hombres, el patriarcado es el que crea toda la violencia. Antes no se hablaba de ello, pero ella enseguida empezó a plasmar esta idea aún sin querer. Victor Musgrave, que era uno de sus galeristas en Londres, se negó a exponer esta obra porque decía que tenía falos de más. Es una obra muy desagradable, no es bonita para nada. Salazar vomitando en una esquina y toda esa aura azul se supone que es lo que vomita. Hay un falo que sale de él, hay otro delante de él, hay lo que parecen órganos internos, que es esta parte, a ver si puedo, a ver. Esto que en conjunto podría parecer como unos órganos internos, unas tripas o algo así, son culos y falos. Y después hay en el centro de la obra hay una vulva sangrante con un escudo que está saliendo de esa aura azul, o sea, de la bazofia y del vomitado. Que esté sangrando, aunque pueda resultar asqueroso, no quería significar asquerosidad, sino una alusión a la menstruación y a la vida, y esa vulva está saliendo de ahí. Vale, esta obra la hizo como saliendo de la carrera, tenía 25 años y evidentemente escandalizó a sus compañeros y a sus profesores y tal. Ella se fue súper contenta a Portugal con esta obra. A ver. Dubuffet. Allí en la escuela conoció a Víctor Willing, que fue su marido.
se encontraron en esta escuela y es bastante curioso que no la dejasen ir al Royal College porque una mujer se quedó embarazada, porque ella conoció a este señor que igual hubiese sido mejor que nunca se hubiesen conocido. No porque el señor se portase demasiado mal con ella, se portaron los dos mutuamente mal, el uno con el otro, se hicieron daño toda su vida juntos, pero estuvieron toda la vida juntos. Esta obra es de él, para que veáis el parecido que tenían en el estilo, porque desde que se conocieron empezaron a pintar juntos. Cuando se conocieron, él era casado y era un artista ya conocido. Tenía 8 años más que ella, no muchos más. No era una cosa exagerada, pero él ya tenía cierta fama. Mantenían primero una relación extramatrimonial, porque él estaba casado. Ella, debían de ser muy fértiles los dos, se quedó embarazada en 3 ocasiones y él la amenazaba con dejarla si no abortaba. Ella abortó en 3 ocasiones voluntariamente, porque si los tenía él la dejaba, y a la 4ª vez se marchó con sus padres para Portugal, lo dejó y dijo que iba a tener el niño y que él hiciese lo que le diese la gana. Entonces él, pues bueno, recapacitó, se fue para Portugal, se divorció, se casó con ella y estuvieron 10 años viviendo en Portugal en casa de los padres de ella. El padre, que era, como ya dije antes, un señor muy adinerado, les compró un piso en Camden, en Londres, y entonces ellos pasaban largas temporadas en Londres y largas temporadas en Ericeira, en Portugal. Llevaban una vida pues, de artistas pues, muy buena, y los dos estaban teniendo éxito. Ella tenía más éxito en Portugal y él en Reino Unido. Ella siempre quería tener éxito también en Reino Unido, por lo tanto estaba experimentando y presentando obra a los sitios que pensaba que iban a tener más éxito. Entonces era como que se esmeraba más en hacer obras que podrían gustar más que explorar lo que a ella le gustaba. Y eso es un error que cometen muchos artistas al principio, pensando en el mercado o en lo que puede vender, y que ella cometió. Ella no llegó a la fama en Reino Unido hasta mucho más tarde, con lo buena que ella es, precisamente por esto. Cuento aquí, es que os lo cuento todo y después tengo que leer a ver si se me olvida algo. Sí. En las temporadas en Londres, Victor Willing le puso los cuernos un montón. Tenía un montón de relaciones. Ella, cuando se enteraba, no se enfadaba ni le decía nada, pero se dedicaba a ella. Por un lado, pintaba, esto que os dije, que intentaba tener éxito con las cosas del mercado, pero después dibujaba un montón y los presentaba en galerías en Portugal. Y pintaba a las amantes de él sodomizadas por hombres brutos, feos, monstruos horrorosos. Había un montón de escenas zoofílicas. Todo son dibujos que después se han perdido porque algunos los compraban, otros después ella los iba destruyendo, pero era para ridiculizar a su marido y a las amantes de su marido. No, me imagino las discusiones que había. Entonces a partir de ahí se creó una rueda viciosa de enfados, infidelidades y venganzas a través del arte que les duró hasta que él se enfermó, cogió esclerosis múltiple y se volvió muy dependiente físicamente. Ahí este círculo paró. La abstracción de la época de la década de los 60 y de los 70, repito, llamo abstracción por denominar de alguna forma, porque bueno, no se ve lo que hay, pero hay una especie de figuración, hay figuras ahí, va evolucionando poco a poco. No se trata de manchas de color, eso estaba pasando mucho en Estados Unidos, con Rothko, Pollock, Kitchener y toda esta gente.
Aquí es una abstracción más venida de los surrealistas, donde generan escenas con formas que sugieren, pero no son, formas zoomórficas, máquinas irreales, fondos imposibles. Esta obra se llama Exilio. Es de 1963. Ella hablaba de un señor que podría ser su abuelo, que se fue a París, como en el 1904, y que alrededor de él, la figura del señor es esta cabeza que sale azul en medio, y alrededor de él salen un montón de recuerdos. Entonces hay cuentos portugueses de la infancia, que a ella le contaban de la infancia. Hay elementos de su pasado, elementos de principios de siglo en Portugal. Ella este tema del exilio lo tiene bastante presente porque ella vivió en Portugal después de la Segunda Guerra Mundial, que ella tendría pues 11, 12, 15 años. Había muchísima gente de toda Europa intentando salir a Estados Unidos desde Lisboa, desde el puerto de Lisboa. Estas imágenes que hay de los barcos cargadísimos con todos los europeos que nos enseñaban cuando la guerra de Siria, de nosotros lo hemos vivido, todo eso fue en Lisboa. Entonces, eso los portugueses que estaban allí lo veían. Y es un tema que ella tiene presente mucho durante toda su carrera. Solamente traje 2 o 3 de abstracción, o sea, de esta época, porque es vastísima la obra de esta mujer. Esta obra está ahora en la colección de Tate Britain, es una de las más famosas que hay, se llama The Firemen of Alijo, son los bomberos de Alijo. No es que aquí haya bomberos, ella le llamó así porque fue un día que ella estaba con sus padres en un pueblo que se llama Alijo, en el norte, y dio una vuelta alrededor. Ella estaba pasando muy mal momento, su padre se estaba muriendo, dio una vuelta alrededor y vio unos bomberos que en Portugal la mayor parte son voluntarios y estaban con unos abrigos que son como de paja, que viene de la época medieval. Le impresionó mucho la imagen y después le impresionó mucho pues, la pobreza que hay en el norte de Portugal. Ella es una señorita aristocrática y ver la pobreza de toda esa zona y tal, pues le impactó bastante. Y ella, pues como estaba ella pasando también ese mal momento, hizo aquí esta amalgama, que es como unas tripas, pero también tiene figuras humanas con cabezas de animales, tiene fuego, tiene así esas propias formas de tripa en la parte de arriba. Ella más que mostrar una figuración aquí o una idea concreta, lo que quiere mostrar es un sentimiento, ¿no? Como de algo desagradable, que al mismo tiempo es collage, que no lo dije. Al mismo tiempo estaba empezando a hacer collage, esto es uno de sus primeros collages y es algo que va a desarrollar en los siguientes años. Y en la época de los 70 desarrolla esta técnica del collage, pero de una manera mucho más lúdica. Aquí está en Estados Unidos triunfando el arte pop, que está pues Andy Warhol y toda esta gente ahí como haciendo serigrafías a tope. Y en Europa también hay arte pop, sobre todo en Francia, pero se hace de una manera menos productiva, digamos, porque en Estados Unidos lo que hacían era copias, serigrafía, era como una fábrica, ¿no? de hacer arte. Estos son piezas únicas, porque son collages. Entonces no se hizo a lo loco, como en Estados Unidos, pero sí que existe esa escena lúdica, más divertida, con mucho más colorido. Y empezó a experimentar eso pensando que esto pues, podía pues, vender, ¿no? A ver si lo conseguía. Fue una época malísima para ella, yo creo que por eso también ella estaba un poco perdida a nivel creativo, aunque estas obras, que están muy... porque estoy diciendo que estaba un poco perdida, pero estas obras son buenísimas, ¿no? Pero bueno, muere su padre, a su marido le diagnostican la esclerosis, ella pues aprende un poco a vivir con todo eso. Tuvo que vender la casa de Ericeira porque la empresa de su padre, que era un emporio,
En el año 74, que fue la revolución, cambió muchísimo la política y los métodos de producción. Ella y su marido no supieron llevar la empresa adelante y todo se hundió. Entonces, para ella, pues bueno, fue un mazazo. Esta obra se llama, por si os apetece saberlo, O Narcisista, la narcisista. Esta se llama La madrastra y los burros, ella estaba deseando que hubiese una revolución, como hubo en Portugal, pero al mismo tiempo fue bastante crítica, porque dijo que los que estaban mandando después de esa revolución no lo estaban haciendo bien. Supongo también algo tuvo que ver, que se enfadó porque la empresa no le fue bien, no sé qué cambios hubo. Pero entonces decía que esto es un burro llevando a otro burro, que el burro que lleva al burro se está tapando las orejas con un sombrero, pero que no puede, que el mismo sombrero él está diciendo que es un burro. Esto es mucho arte pop, que está mucho en Reino Unido. Esto tiene muchas influencias del cómic. Paula Rego tiene influencias de todo. Es una devora información de todo tipo. Leía muchísimo, veía muchísimo cine, escuchaba con avidez historias de todos sus amigos, de toda la gente que se encontraba, y ella, a partir de toda esa información que va recogiendo, ella crea historias. Y lo vamos a ver mucho después. Empieza en esta época a usar acrílicos. ¿Qué pasa? Que normalmente en una escuela de arte te enseñan sobre todo la técnica del óleo, que es como lo más estipulado, lo más noble, y a ella el pincel pues no le convence. Dice que es mucho más fácil y mucho más rápido usar pasteles y usar acrílicos. Entonces, los pasteles son las ceras, de mejor calidad, pero no deja de ser una cera. Y a ella le gusta pintar así, con la mano, ¿no? Directamente. Ella, a partir de aquí ya lo vamos a ver, crea historias. De todas esas historias que le van contando, ella hace pues eso, reflexiona y saca un montón de cosas. El museo que existe hoy en Cascais se llama Casas das Historias y ella misma le puso el nombre. Aquí vemos que además de esos acrílicos típicos, crea con gouache, que son escenas más explícitas. Vale, de burro, burro, burro es un gouache. Burro, se tapa, las orejas de burro, ya os lo conté. Este es otro de los collages de esta época, es otro ejemplo claro. Veis, por ejemplo, aquí hay en esa esquina de ahí, que veis como una boca se está tragando una persona, pero esa boca al mismo tiempo tiene piernas. Eso hay como un poco el imaginario del Bosco también. Es para que veáis que ella bebe de todo, absolutamente de todo, hasta de lo medieval. La pintura española le apasiona, después vamos a ver. Y bueno, copié esta frase de una entrevista, que estuve leyendo bastantes entrevistas, para que veáis que a ella le gustaba lo grotesco. Y ella lo supo desde el principio, pero estaba intentando en esta época pues explorar por otros caminos. Y esto de grotesco es la aspiración a querer formar parte de la sociedad. Es bastante revelador para saber entender su identidad. Tengo aquí una frase que solo traduje las cosas que estaban en inglés, las que estaban en portugués no, entonces os la leo en portugués. Os libros lidos, as historias ouvidas na infancia, as noticias dos jornais, os filmes que ve no cinema, as exposições que visita durante as súas estadías en Londres son determinantes para a construción da súa linguaxe figurativa singular. É precisamente pela diversidade das fontes de inspiración próximas do seu cotidiano e a través das quais constrói
un territorio figurativo único e pessoal, que Rego reclama a súa autonomía perante os movimentos artísticos do seu tempo. Isto que quere decir? Que ella hace arte pop, pero hace arte pop a su manera, no está copiando a nadie, se inspira en absolutamente todo. O que ella hace, la nueva figuración, que es a donde va a entrar ahora, y en lo que realmente es buena, pero no pertenece a ningún grupo de nueva figuración. Ella es auténtica, es su estilo único propio. Justo antes de entrar en su estilo real, vamos a llamarle, nos encontramos a finales de los 70 y ella estaba arruinada. Esta frase sí que la traduje. Estábamos arruinados, la revolución había ocurrido en Portugal y la fábrica familiar estaba en quiebra, los bancos no me daban ningún préstamo sin importar cómo me vestía o cuántas cenas hacíamos para los empresarios, porque ella tenía contactos, lo que pasa pues las cosas no le estaban saliendo bien. Así que escribí a la Gulbenkian. La Gulbenkian es una fundación en Lisboa que es una de las más importantes para arte contemporáneo de Europa, por no decir del mundo. La próxima vez que vayáis a Lisboa, id a la Gulbenkian, y patrocinan muchas veces a artistas jóvenes. Les pedí que me diesen una beca para mirar e investigar cuentos populares originales, y lo hicieron. Pasé 6 meses en la Biblioteca Británica leyendo historias de muchos países diferentes. Quería ver si eran más crueles en su forma original, que siempre lo son. Y luego hice ilustraciones para ellas para presentárselas a la Gulbenkian. Este es uno de ellos, está hablando de uno de esos 3 que está aquí. Fue un alivio que me contaran historias después de tantos años sintiéndome atascada y produciendo pinturas que sentía planas y muertas desde que apareció el pop art. La década de los 70 fue una época difícil. Haciendo estos dibujos, que no son para nada su estilo, a pesar de ser bellísimos, se dio cuenta de que a ella le gustaba la figuración y que ella quería pintar figuración. Y que gracias a la Gulbenkian tuvo la oportunidad, porque le dio bastante dinero, tuvo la oportunidad no solo de investigar, sino de investigarse a sí misma. Por eso ella le quedó eternamente agradecida a la Gulbenkian y a Portugal, porque Portugal la cuidó. Por eso decía al principio que es muy injusto que los británicos la tengan solamente como británica, cuando en realidad le debe mucho a las dos patrias, ¿no?, que tuvo. Entonces, inmediatamente después de esta beca de la Gulbenkian, su marido, que ya está muy enfermo y está totalmente dependiente, ella, bueno, en esta época, en el 80, empieza el rock and roll de Paula Rego. Aquí empieza lo que conocemos ahora por Paula Rego. Esta obra es del 81. Su marido es totalmente dependiente y ella se echa un amante. Esta obra se llama El mono rojo le pega a su mujer. También le llaman El mono rojo, el oso y la mujer. Ella llevaba años a tratamiento psicológico, desde la muerte del padre, la venta de la casa y la enfermedad de su marido, y hubo un momento pues, que todo estalla. Entonces, ella aquí pinta un momento personal. El mono está en medio, o sea, el protagonista es el mono, que es Víctor. Está protagonizando la escena, tiene una cara agónica, decrépita, tiene un gesto entre patético y repugnante. El amante está en una actitud de plegaria, con la cara tapada, con vergüenza, y la mujer tiene los rasgos faciales velados y con una cara entre pena y no saber qué hacer, entre pena, inocencia, disgusto. Fue el cuadro más elogiado en Portugal. No es que sea un cuadro muy estético, en Portugal, en Reino Unido, pero es que allí esto cayó, fue como un cotilleo gigante, porque ella estaba admitiendo que tenía un amante,
Ellos eran los dos famosos, ¿no? Sobre todo él. Ella estaba admitiendo que tenía un amante con que su marido, el pobre, estaba pues súper enfermo, entonces ella se estaba admitiendo como culpable. Al mismo tiempo, ella lo estaba humillando porque lo pone como un mono con una cara decrépita, intentando defenderse cuando en realidad no puede ni moverse. Entonces, pues ahí le dijeron que era una pintora pues muy valiente y esta obra se vendió enseguida y aquí empezó, dejó totalmente lo abstracto y empezó a pintar historias. Ya voy tardísimo. Vale, se ve más grande se ve un poco bien. Esto es un mural gigante. Esto es en 1984. Y se lo pidieron para una conmemoración al libro 1984 en Reino Unido. Le llama O muro dos proles, no sé si leísteis y os acordáis de la historia de 1984 de Orwell. Él le llamaba, el partido del Gran Hermano, le llamaba a los proles a la gente, bueno, pues a la gente proletaria, ¿no? A los de clase más baja, y decían que eran libres como animales. Entonces ella quiso hacer un muro para los proles, lo hizo en graffiti, porque, bueno, a modo mural, es más mural que graffiti, pero ella le llamó graffiti, porque no usó los sprays que se usan en el graffiti, es más un mural. Pero lo hizo porque lo hizo de esta manera, porque dijo que el arte más popular y de las clases más desfavorecidas era este tipo de arte, el graffiti. Comparaba la clase de trabajador, son libertando a los personajes de sus posicionamientos políticos, metamorfoseándolos en animales, es fiel a la descripción orwelliana. Los proles viven en el reino de las emociones, perdiéndose en pequeños conflictos y en algunos placeres entre los que se incluye el sexo. Aquí hay una amalgama de personajes pasando el rato, dejándose llevar por emociones banales, como pasarían el rato los proles de Orwell, ¿no? Fue muy celebrado este muro. Aquí ya estamos en un momento en que Paula Rego ya tiene un nombre en Reino Unido. La niña y el perro. Esta serie es muy interesante porque ella aquí ya empieza a sacar, es del año 86, y ya empieza a sacar pues todo lo que podemos llamar un poco como raro o grotesco. 2 años antes de morir Víctor, una amiga le insinúa que debería hacer una serie sobre su vida con Víctor. Espera que necesito... y ella lo que dice es que, claro, como él es totalmente dependiente, que poner a un personaje como ayudando, ¿no? Y con los cuidados, que iba a quedar raro. Entonces mete un perro. Y entonces en toda la serie esta de cuidados, pues se ve a una niña cuidando a un perro. Los personajes femeninos resuelven todas las necesidades fisiológicas del perro. Le veis dándole una pastilla o dándole de beber. Ella siempre animalizó a sus personajes, pero les daba movimientos de persona. O sea, les ponía pues, cara o cuerpo de perro, pero actuaban como personas, caminaban como personas. O sea, tenían gestos humanos. Aquí el perro parece un simple perro y es la humana la que hace parecer esta situación rara, porque le está dando de beber con un vaso o porque lo afeita, como vamos a ver aquí, o porque en un intento de tener intimidad pues le enseña su sexo y el perro pues no, o sea, está levantándose la falda
pero el perro pues no reacciona, porque es un perro, al igual que Víctor, pues no debía reaccionar porque estaba ya tremendamente enfermo. Ya que, o sea, que ponga a su marido como un perro, hay gente que lo quiere dulcificar diciendo que hace alusión como a la fidelidad, ¿no? No a nada zoofílico. Lo que otros críticos dicen es que esto es rarísimo y muy chocante. Y no saben si es otra vuelta de tuerca a ese círculo vicioso que tenían de humillar al marido. Ella siempre pues, se va a sus lecturas y a sus referencias infinitas, entonces aquí pues hay bastantes referencias, como podéis comprobar, que hay una cucaracha boca arriba que no se puede mover, pues al igual que en la Metamorfosis de Kafka. Después el caballo siempre es un símbolo de libertad, esto se ve ya desde el movimiento surrealista, que el caballo es un símbolo de libertad, pero este caballo lleva un peso detrás, lleva un carromato casi del tamaño de él. Ella está teniendo un gesto cariñoso o como de ayuda, pero a la vez está apabullando al animal y el rostro del perro pues es, o sea, se ve como que tiene miedo, ¿no? Esto es un grabado. Como buenos amantes de la cultura ibérica que somos, aquí os recuerda a alguien esta obra, a Goya. Ella era una súper amante de Goya. No solamente por los grabados, que esto hace referencia a los grabados de la época negra, pero también en pinturas, que vamos a ver después. Aquí habla, bueno, pues de Víctor hombre, Víctor perro, y habla de la relación de poder con él para hacerle el bien. Dice que cuando tú estás cuidando a una persona, lo haces por su bien y que a veces pues, que tienes que ser un poco bruta o un poco altiva. Entonces ella está en el centro. Ella nunca se autorretrata, siempre pone otros personajes, nunca es su cara, pero bueno, se supone que aquí es ella y todas las niñas anteriores eran ellas. Se pone en el centro de la imagen, hay una tormenta detrás y el hombre está suplicando, mientras que el perro pues está bien y no, como sin enterarse de mucho, ¿no? Como antes. Cuando dibuja a la niña abriéndole la boca a la fuerza para darle medicina, lo evoca como un acto de amor. Para ella, el símbolo del perro le da más libertad creativa. Aquí juega con los dos Víctor, el Víctor hombre y el Víctor perro. Cuando me repito es por eso, porque os lo cuento, me acuerdo, y después. Aquí hay una escena que también parece zoofílica y parece que alguien pues, les está dando directrices de cómo hacerlo. Eso es porque mucha gente se atrevía a darles consejos sexuales. Y esta frase de Catarina Alfaro es una de las muchas explicaciones que hay de la obra de Paula Rego. Habla de la naturaleza de la brutalidad, de la naturaleza humana y las relaciones familiares que se establecen a veces. Como podéis comprobar, casi toda la obra de Paula Rego, o como vais a comprobar, casi toda la obra de Paula Rego, el universo es femenino. Hay muchísimas mujeres en sus obras. Explora lo femenino, pero no explora la feminidad, o al menos no la feminidad tradicional que conocemos, que se vivía en esa época y que se sigue viviendo ahora. Sus mujeres son robustas, con rasgos marcados y en actitudes muy activas. Ellas son el centro de la acción. Aquí no hay nada de pasividad ni hay sumisión, aunque, como vamos a ver ahora en esta chica que está limpiando la bota, hay una sumisión, ella no tiene un aspecto sumiso. La mujer en Paula Rego es la protagonista, para bien y para mal. Esta primera obra que veis aquí es de las más fuertes simbólicamente que tiene.
en esta época. Se llama La hija del policía y es de 1986, 2 años antes de que se muera Víctor. Ella, con una mueca entre asco y enfado, mete la mano hasta el fondo de la bota militar de su padre. Su vestido es totalmente blanco, símbolo de pureza, y la bota es totalmente negra, símbolo de dureza. Es lo opuesto. Hay una ventana abierta que no es que no mire, es que se niega a mirar. Se retuerce hacia adelante negándose a sí misma la poca libertad que podría tener. El gato, también preso, araña la pared con nervios, pero no puede ver lo que hay al otro lado. Avisa de que hay algo, pero ella ni se inmuta. Si miramos esta obra desde otra perspectiva, bueno, ella, antes de esto que voy a decir, ella misma, Paula Rego, dijo que hizo bastantes ensayos de esta obra, hizo bastantes bocetos y que el gesto de ella metiendo la mano hasta el fondo de la bota se refiere a sexualidad, a penetración. Por lo tanto, aquí hay una historia incestuosa detrás de esta obra que, si hemos escuchado esa entrevista, lo sabemos, si no, podemos imaginarlo o no. Si miramos desde otra perspectiva, ella puede ser un símbolo claro, esto puede ser un símbolo claro de una sociedad entera bajo una dictadura, como la que ella se marchó con 16 años, porque es una figura que, a pesar de tener una libertad detrás, está tan acostumbrada a lo oscuro y a lo autoritario que se queda limpiando esa bota, negándose a sí misma esa libertad. Dicen que se tarda como 3 o 4 generaciones en superar una dictadura o una guerra. La segunda obra, que es súper simple, se llama Pequeñas asesinas, es del año siguiente y bueno, es que no hay mucho que explicar porque es simplemente una niña que está a punto de matar a alguien que está pues encima de una cama deshecha. Ahí te puedes imaginar tú lo que quieras, inventarte tú la historia. Seguramente que viene de alguna cosa que ha visto en las noticias, que ha leído en un periódico o que le han contado, pero eso ya no importa, tú puedes completar, el espectador puede completar esta historia. Esta obra se llama Las criadas, que viene de una obra de teatro que yo no sabía de su existencia, pero es que las 2 criadas que tiene que tiene una señora rica, se disfrazan todas las noches cuando ella se va, se disfrazan con las ropas de ella y planean el asesinato. Entonces, quien está vestida de la señora tiene actitud pasiva y la otra se inventa formas de asesinarla. Paula Rego es muy interesante porque no las pone a las criadas ni con la ropa de la señora, ni haciendo el paripé de que asesinan, ni el momento del asesinato. Están en un momento del día normal, una está ayudando a la hija de la señora y la otra está pues acicalando a la señora o atendiéndola o lo que sea, pero en sus rostros se ve, Paula Rego sabe pintar la tensión, en sus rostros se ve ese plan, o por lo menos una vez que tenemos el dato de que está basado en esta obra de teatro, podemos intuirlo. Y a ella le gusta experimentar y crear este tipo de ambientes. Tú sabes lo que va a pasar, pero ella no lo está poniendo explícitamente. Ella era una genia en pintar la tensión. Estoy dando mucho la chapa, ¿no? Espera. Bueno. El baile del 88 es del año que muere Víctor. Se lo pidió él, esta obra se la pidió Víctor. A mí esta obra no me gustaba mucho y no se iba a hablar de ella, pero realmente leyendo sobre ella me di cuenta de que es una obra maestra por todo lo que ella, todo el símbolo que esta obra tiene. Él se la pidió diciendo, me gustaría que pintases a gente contenta y que pintases a gente bailando, gente portuguesa, gente de tu tierra. Y ella lo quiso hacer
muy bien y le dio muchísimas vueltas a este cuadro. Tuvo muchísimos bocetos, quería pintar personajes masculinos, precisamente porque Víctor le había pedido que hiciese una escena de grupo, y a ella le costaban mucho los personajes masculinos. Le dio muchas vueltas, estuvo haciendo 1000 bocetos y al final Víctor se murió sin ver la obra. Lo que pretendía ser una noche tranquila enfrente al mar, al final, y qué es lo que puede ser, en realidad, al final ella le metió muchísimo simbolismo porque era incapaz de no hacerlo y de no hacer una especie de, pues, o de denuncia a su manera o de contar una historia, porque al final es lo que hace, contar historias. Estos personajes están bailando y están aparentemente pues, contentos, pero es de noche y están delante de una montaña que tiene una fortaleza detrás. Esta fortaleza, que está en Caxias, en Cascais, Salazar lo utilizó como centro como cárcel temporal, y se hacían interrogatorios y hubo mucho maltrato. Entonces ellos están bailando, es el mismo tema que dije antes, de que se tardan 3 o 4 generaciones en superar una dictadura o una guerra. Esto es una teoría, no es mía, es una teoría de una artista del Líbano que vivió la posguerra en el Líbano, que a nivel social un país no se recupera enseguida psicológicamente. Hay algo común en la psicología de un pueblo traumatizado. Entonces ella pinta pues 3 mujeres en el fondo, una madre, una hija y una abuela, que son 3 generaciones juntas de mujeres que son fuertes, que son felices, que están bailando. Hay una pareja ella está embarazada, significa pues la madurez, están velando por un futuro. Hay una pareja de novios más jóvenes. El de la mujer embarazada, él es la cara de Víctor Willing, y la pareja del centro, él que está mirando al espectador, es su hijo, posó para ella. Los novios, que son como la esperanza, la gente joven y que tienen una actitud mucho más cariñosa, mucho más de cortejo, están esperanzados. Y después está lo que la simbolizaría a ella, que no es su cara, no está retratada ella, pero la simbolizaría como viuda que va a quedarse, y como pues, una mujer pues, contenta, pero bailando sola. Todas esas personas están aparentemente bien, pero están en la oscuridad y están en ese contexto. Este cuadro se llama La familia. Yo no sé, es como, bueno, vale, aquí hay incesto o no. Aquí hay una relación incestuosa y de abuso sexual o no. Y con eso juega mucho Paula Rego. Por eso se le llama grotesco muchas veces, porque genera incomodidad. Nos genera incomodidad porque aquí no es que haya una denuncia. Aquí no está Paula Rego diciendo este señor era un pedófilo y estaba abusando de sus hijas. No, las hijas lo están ayudando a vestirse. Entonces, cada uno puede tener como la idea que quiera. Ella lo que genera es incomodidad. Él tiene un traje y corbata, por lo tanto, pues se ve que es una persona poderosa. También se ve que es poderoso por los elementos de la estancia, y tiene en el fondo a Jorge y al dragón, que es un símbolo como del bien por excelencia, es el bien venciendo al mal por excelencia, y después ese pelícano que le quita un hueso de la garganta a un lobo, aun sabiendo que el lobo le puede dar un mordisco y matarlo. Es el pelícano, es un cuento popular, el pelícano benevolente o algo así. También es un símbolo de bondad, ¿no? Son 2 símbolos de bondad ahí en el fondo.
que te puede hacer pensar en la hipocresía o te puede hacer pensar en que realmente aquí pues, no pasa nada y que esto es normal. Como buenos amantes de la cultura ibérica que somos, ¿alguna referencia aquí? ¿Lo veis? A Velázquez, a las Meninas. Cuando vemos los elementos un poco más detenidamente, pues lo vemos como súper claro. Aquí están las Meninas de Velázquez, pero tiene un toque ahí portugués y más contemporáneo, porque es un traje de novia de los de ahora. Ella está subida, pues en algo estará subida, porque está mucho más grande, ¿no? Entonces está, al estar más elevada la señora, pues las personas que le están midiendo el vestido, que se supone, pues no criadas, pero gente que fue ahí a trabajar para ella, le miden, le arreglan el vestido, se quedan como mucho más pequeñas. En el caso de las Meninas eran enanas, aquí se quedan como raquíticas a su lado, ¿no? A pesar de la sobriedad del entorno, vemos detalles de riqueza, sobre todo por el biombo tallado al fondo con una escena pastoril, que es muy típico de del Portugal colonial. Y al fondo vemos que alguien asoma en otra habitación, igual que en las Meninas de Velázquez, que hay una persona que asoma desde una puerta hacia la habitación. Aquí es una mujer folclórica, en el otro era un señor. Lo que no hay es el autorretrato, porque ella pues, no se autorretrataba, entonces no lo puso delante de un espejo. Al año siguiente, en el año 90, la contratan en la National Gallery. Y esto es la bomba para ella. Si Gulbenkian le había salvado de toda la crisis económica, la National Gallery la catapultó al éxito total. La contratan como artista, es una beca súper prestigiosa que le permite crear en las propias salas y cobrar por ello. Le dan un sueldo mensual por pintar dentro de la National Gallery. O sea, imaginaos esto para cualquier artista, es la lotería. Entonces, pues se inspira muchísimo en toda la pinacoteca y fortalece aún más su postura en la nueva figuración. Y ahora ya sí que está dentro totalmente del movimiento de la nueva figuración. Ya no hace abstracto nunca más. Esta es la historia de un viejo marinero que piensa en su vida. Está rodeado de sus recuerdos. ¿Os acordáis del señor que estaba pensando, tenía sus recuerdos en el año 1904, que podría ser su abuelo? Pues esto es un señor rodeado de sus recuerdos. Mirad la diferencia de un cuadro a otro. Está lleno de cosas. Ella dice, porque estos son palabras de ella. Esta es la historia de un viejo marinero que piensa en su vida. Está rodeado de recuerdos, pero por supuesto está lleno de cosas de mi propia vida. El bebé es mi nieta Lola, con sus ojos saltones, y en la pared hay una foto de Vic de niño con su traje de marinero. Para las otras pinturas que hay en la pared usé los cuadros de la colección de la National Gallery. Zurbarán, creo. La imagen no funcionaba hasta que un amigo me sugirió que pintara la escena de la calle de la entrada. En la entrada. Así lo hice mucho más simple, dejando entrar toda esa hermosa luz de Ericeira, que me encanta. Eso lo arregló. Esto es un tema técnico. Ella, cuando tenía la habitación cerrada, no sabía dónde poner la luz, no sabía dónde poner el foco y el cuadro no funcionaba, no le gustaba, no quedaba bien. Entonces puso un recuerdo del señor en la parte de atrás, que era la luz de Ericeira, iluminó toda la habitación desde esa puerta de atrás y al final ella se quedó contenta con el cuadro. Mujeres perro, ya entramos en el año 94. Aquí hay otra clara referencia a Goya, porque esta forma de pintar es totalmente goyesca, y son mujeres actuando como perros. No lo hizo con ninguna intención peyorativa ni con ninguna intención de humillación hacia nadie, sino como un acto de liberación. Dice que bestializarse de vez en cuando es bueno, es liberador.
que sacar los instintos es liberador y que hay que hacerlo de vez en cuando. Entonces ella y Lila, que era su modelo por excelencia, Lila era cuidadora de Vic y cuando murió Vic pasó a contratarla como modelo permanentemente, se hicieron muy amigas y se pasaron las dos actuando como perros durante horas para después ella conseguir pintar. Esta chica es Lila. Aquí, bueno, pues hay mucho de Goya también e incluso también de Zurbarán. Aquí está aullando Lila y la otra está en esta postura de los perros que ponen para recibir caricias. Esta serie tuvo muchísimo éxito y se vendió, son obras muy grandes y se vendieron todas en la primera exposición. También porque la gente tenía muchas ganas de comprar Paula Rego en esta época porque justo acababa de salir de la National Gallery y en ese momento tenía ya un prestigio pues brutal. Y ella terminó la exposición poniendo «Ser bestial es bueno». Esta obra que no podía faltar porque Ángeles le eligió, no sé si tienes predilección por esta serie, se llama El baile de las avestruces, es del año siguiente, el año 95. Se llama El baile de las avestruces porque está inspirado en una película de Disney, que no sé si os acordáis de ella, porque es de las que menos vimos, que se llama Fantasía, que es todo... no hay historia, es todo como bailes, hay mini historias pequeñitas y aparecen muchísimos animales. Hay unos avestruces bailando ballet. Y ella se fijó, a ella le encantaba Disney, era muy fan de Disney, pero también era muy fan de todo lo que Disney inculcaba desde hacía generaciones a toda... No es que le gustase, ¿no?, lo que Disney inculcaba, pero le parecía que tenía historias muy grotescas para enseñarles a los niños. Entonces le fascinaba y lo estudiaba. Entonces, pues aquí en esta obra de las avestruces bailando ballet, pues convirtió a mujeres en humanos para hacer denuncia. Fue una de las primeras obras figurativas que usó para una denuncia de manera explícita. O sea, ella sí que hacía denuncias en sus obras, pero nunca lo decía. Y aquí lo dijo y la explicó de manera explícita. Ella adoraba a Disney, pero era muy consciente del peso educacional que tenía en los niños de varias generaciones. Dibujando a partir de su memoria y tomando como modelo a su asistente Lila, la creadora Lusa, es que esto no es mío, es de una entrevista que cogí, la creadora Lusa decidió sustituir a los animales de la película por robustas mujeres en posturas pretendidamente incomodísimas. Sus posiciones inauditas, raras intencionadamente, en las representaciones femeninas desafían la idealización del cuerpo de la mujer y de la mujer en sí misma, en el cine y en particular en el cine de Disney. Si buscáis en casa después, en YouTube, el baile de las avestruces, veis que las avestruces están bailando con las patitas aquí, sí, como súper juntitas, tiqui, 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 que eso sería pues imposible en una figura humana. Y ella lo pinta aquí, como que están todas, algunas no tienen figuras tan imposibles, pero sí que están todas incómodas y están todas cansadas. Aquí, bueno, os pongo una foto de ella para descansar un poco los ojos, ¿no?, de tanta obra. Vamos a hacer un alto en el camino para que el cerebro se asiente un poco y entrar en la siguiente serie, porque la siguiente serie es una de las más controvertidas de la historia de Paula Rego. A Paula Rego la calificaron de muchísimas formas, tuvo muchos calificativos y a ella le encantaban todas. Entonces ella nunca se adjetivaba a sí misma, nunca dijo pues yo pinto de esta manera o mi estilo es este o este otro. Copié algunos porque son acertadísimos. Profundamente siniestra, sombríamente sexual, plenamente dramática, bestial, grotesco y a la vez cotidiano, inquietantemente perversa. Es que tiene también perverso, es como tiene de todo.
Ella disfrutaba mucho con estas definiciones, por eso nunca se calificaba a sí mismo. A veces repetía estas definiciones con orgullo en las entrevistas. Antes vimos una serie en la que explicó en la prensa cuál era su crítica, y la que vamos a ver ahora no solamente lo explicó en la prensa, sino que posiblemente cambió el entramado de los derechos humanos en Portugal. Se trata de la ley del aborto en Portugal. Estamos en el año 1997 y en el Congreso portugués se decide sobre la ley del aborto. Yo voy a contar aquí lo que pensaba Paula Rego. Después de un debate muy poco mediático, deciden hacer un referéndum para que el pueblo portugués opine sobre la ley del aborto. La mayoría, y esto sigue pasando hoy en Portugal, la mayoría del pueblo portugués se abstiene de votar. Más del 60% se abstuvo de votar. Entonces, los de la derecha católica y los partidos de derechas pues votaron en masa y salió pues que no querían una ley que legislase el aborto. La ley que entra en vigor en el 97 solamente permite el aborto en las primeras 24 semanas de embarazo en caso de malformación del feto o del peligro para la vida de la madre, y en las primeras 16 en caso de violación. Después de 16 semanas, aunque te hayan violado, tenías que seguir adelante con el embarazo. La plataforma Petición para un referéndum sobre el aborto calcula, sin embargo, que en Portugal se realizan unos 30.000 abortos clandestinos anualmente en Portugal. Portugal tiene 10 millones, 11 millones de habitantes y son 30.000 abortos clandestinos en situaciones insalubres en el país. Paula Rego se indigna y empezó a pintar estos abortos clandestinos. Ella, a pesar de vivir en Londres, tiene una gran filiación con Portugal y decide tomar partido y alzar voz. Se cansó de insinuar y dijo que quería hacer algo por su pueblo y que este algo era protestar con su obra. Palabras de ella. La serie nació de la indignación. Es increíble que las mujeres que abortan sean consideradas criminales. Me recuerda al pasado. No soporto la idea de la culpa con relación a este acto. Lo que sufre cada mujer al tener que hacerlo ya es suficiente. Pero todo esto proviene del pasado totalitario de Portugal, de mujeres vestidas con delantales, horneando pasteles como buenas amas de casa. En el Portugal democrático de hoy todavía hay una forma sutil de opresión. La cuestión del aborto es parte de todo ese violento contexto. Se convierte en la primera mujer en pintar un aborto provocado. La primera mujer en plantear un aborto en la historia del arte no es Paula Rego, es Frida Kahlo. Lo que pasa que la diferencia es que Frida Kahlo planteó este tema desde el sufrimiento de perder un bebé. Además, Frida Kahlo estaba embarazada de bastante tiempo cuando se le murió el feto en el vientre. Entonces, a pesar de que ella pintó esta obra y fue la primera mujer que pintó un aborto, no tiene la misma temática que lo que está planteando Paula Rego. Aquí, como veis, Frida pintó sangre. Pintó su aborto. Paula Rego lo hizo con conciencia crítica por hacer algo con su país de origen y no pintó nada gore, nada sangriento, ni pintó a mujeres llorando desesperadas. Lo pintó con una seriedad y una sangre fría que determinadamente, o sea, que lo que pretendía era que la gente se tomase en serio el tema. Pintó muchísimos abortos clandestinos, lo hizo desde la frialdad,
no hay gore ni llanto, me repito, hay suciedad, seriedad y ni rastro de materiales quirúrgicos, porque los abortos clandestinos se hacen con perchas o con utensilios de cocina. Estas obras se expusieron en galerías y ella misma salió a la calle con ellas. Se plantó con estos lienzos enormes delante de medios de comunicación, incluso creo que delante de iglesias. Muchos periódicos se hicieron eco de ellas durante los meses previos a un segundo referéndum que hubo en el año 2009. Ella no dejó de crear, desde el año 98 hasta el año 2009 no dejó de crear abortos clandestinos. Le contaban casos reales. Había mujeres que le contaban su aborto clandestino, que el feto enorme está en el lavabo, es un aborto clandestino de meses, y la mujer se lo contó. El debate social se avivó gracias a estas obras. Hay gente que afirma que gracias a Paula Rego en el 2007 fue distinto porque hubo mucha menos abstención. Antes hubo una abstención como del 60 y pico %, y en el del 2007 hubo una abstención del 40 y pico. Eso para Portugal es la leche, porque aún hoy se abstienen un montón, no sé por qué, que los portugueses nos lo expliquen. Son ambientes sucios, claustrofóbicos, y repito, hay mucha seriedad, hay mucho sufrimiento, pero hay mucho sufrimiento contenido. No están las mujeres desesperadas llorando, ¿qué estoy haciendo? Las mujeres están preocupadas por su vida y están, por lo tanto, muy, muy serias. El cuadro de la derecha se llama Silla rota. Ahí ya es que ni siquiera menciona el aborto. Está la chica en una tina, subida en una tina, y al lado hay una silla asquerosa, insalubre, y detrás una cama con las sábanas sucias. La otra, pues ya veis, o sea, ya el surrealismo. Y todo esto son historias que le han contado a ella. Las mujeres son macizas, reales, no hay ni infantilización ni condescendencia. Las pone vestidas de todo tipo, vestidas con todo tipo de ropa, para mostrar que son mujeres de todos los estratos sociales. Evidentemente de la clase alta no, porque se iban a abortar a Londres, pero sí, de todo el resto. Pone a una colegiala con el vestido, el uniforme del cole, etc. Recordemos, 30.000 al año, en un país de apenas 11 millones de habitantes. Esta serie no paró hasta que en el 2007 se legalizó el aborto en Portugal. También habla, este es del 2009, ya es posterior, habla de la dureza de la maternidad en mujeres que están pasando pues, casos de violencia, ya sea una guerra o violencia de género o en pobreza extrema, porque la pobreza extrema es también una forma de violencia. Se llama Fuga. Es una mujer que se está escapando con sus 2 hijas, no se sabe de qué, si de una guerra o de una violencia o lo que sea, o está emigrando. Y se ve la seriedad de ella y la desesperación de la niña mayor, o el cansancio, y las ropas de la pequeña, que bueno. Ya no queda mucho, ¿eh? Bueno. Otra faceta esencial en Paula Rego es la ilustración de obras literarias. Ella era una gran lectora. Leía sobre todo mujeres y mujeres de todos los tiempos. Me parece, y aquí voy a hacer una reflexión muy interesante, explorar el límite que hay entre un ilustrador y un artista, puesto que yo nunca llegué a saber exactamente dónde está el límite entre el uno y el otro. Son, por lo menos a nivel universitario, 2 carreras distintas, pero en realidad la esencia se supone que es un poco la misma, ¿no? Se supone que los ilustradores utilizan más el dibujo y que se basan en una
obra literaria, aunque conozco muchos ilustradores que no se inspiran siempre en obras literarias. Un artista ilustra todo lo que le rodea. Es como filosofía visual, es como plasmar el tiempo que estamos viviendo en su obra artística plástica. Entonces, si tomamos esta definición como válida, el mundo está lleno de ilustradoras artistas y de artistas ilustradoras, que tenemos unas cuantas aquí en esta sala. Así que, pues bueno, pues me parece un tema interesante. A lo mejor para el año que viene, Ángeles, podemos tratar este tema. Ella, en este caso, ilustró el libro de Jane Eyre, de Charlotte Brontë. No sé si conocéis este libro. Bueno, es una escritora inglesa del siglo XVIII-XIX. Es una obra brutal, pero o sea, no me extraña para nada que Paula Rego haya escogido esta obra literaria porque es una brutalidad de novela. Y explora mucho el carácter femenino infantil. Es una biografía desde que es una niña hasta que es madura y trata muchos momentos de traumas en la infancia. Y de hecho, el libro está mucho más ilustrado en la primera parte de Jane Eyre, o sea, en la parte de la infancia, que en la segunda. Aquí está, bueno, os voy a explicar desde aquí. La primera es solamente una metáfora, que es Jane Eyre bebiendo de la sabiduría de un pelícano. No es que haya nada zoofílico en Jane Eyre, es solamente que el pájaro es como un símbolo de la sabiduría y Jane Eyre se pasa leyendo y escuchando música desde muy pequeña porque su familia, ella es huérfana y la familia que le queda la trata muy mal, entonces se resguardan los libros. Y la parte de... Y esta imagen de aquí, hay mucho grabado y mucho dibujo. Está Jane Eyre en una habitación con cortinas rojas que es su peor pesadilla. Y están los demás personajes que están con ella en esa habitación roja que es, bueno, está muy bien ilustrado. Si leísteis el libro lo veréis como yo, está muy bien ilustrado. Aquí está en el orfanato, donde las tratan fatal, no les dan de comer, bueno, drama total. Aquí es un momento crucial, dos momentos cruciales en la novela, porque a ella la están humillando encima de un taburete, a ella, niña, a Jane Eyre, y en el otro lado está el señor Rochester. Son dos personajes feos, los dos personajes de esta novela son los dos feos, tanto Jane Eyre como el señor Rochester, que es el príncipe azul de la historia. A mí es que me apasiona Charlotte Brontë, entonces aparece ahí como un señor corcel, ¿no?, que tiene que aparecer como un príncipe azul, pero ella lo hace como un personaje feo y un poco hasta ridículo. Es muy interesante cómo Paula Rego vio la obra de Jane Eyre. Aquí está la preparación en el baile y hay dos partes opuestas. En una, la mujer rica, que la está preparando una doncella, y después está Jane Eyre, que va con sus ropas de siempre y está sola en una esquina de la habitación sombría. Y después están las dos últimas imágenes que son... Es Berta, es el personaje más interesante de toda la novela, que para no contaros quién es ni hacer spoilers no voy a decir, pero aparecen las dos facetas, ella como una mujer bonita, sexy, y le pone esos taconazos, que esos tacones no existían en la época de Charlotte Brontë, pero le pone esos taconazos porque el personaje de Berta se lo merece, y después aparece la Berta desfigurada, loca y sucia, que es en lo que se convierte. Es magistral. Estas ilustraciones son magistrales. Merece la pena, aunque no os sintáis atraídos por el libro, merece mucho la pena leerlo
solo para entender las ilustraciones de Paula Rego. Y ahora, ya sí, para entrar en la recta final, voy a poner simplemente obras para que os queden las retinas sin explicar mucho lo que es cada una, porque si no estamos aquí hasta mañana. Esta obra de la mujer, pero que el modelo fue un hombre, como podéis comprobar, ella hacía eso muchísimo, sin motivo, se llama Olga, entonces la puse porque se llama como yo, es del 2003. Hay una niña entre sus piernas y se supone que la está consolando. No sé. El otro es el retrato oficial del presidente Jorge Sampaio, del 2005. Es el presidente fue el presidente de la República de Portugal. Él se lo pidió. Fue súper rompedor en términos de estética y también súper rompedor porque es la primera mujer que hace un retrato de Estado en Portugal. Y ella le estaba tan agradecida al pueblo portugués por todas las oportunidades que le dieron al principio de su carrera, que se lo regaló. Normalmente es una comisión y el Estado portugués le paga por este retrato a los artistas. Ella fue la única que lo regaló y la regaló de corazón en agradecimiento por todo lo que hizo el gobierno portugués por ella, con distintos presidentes. Esta primera obra se llama Terapia, es del 2011. A mí me encanta porque es la persona que está yendo al terapeuta, está en el medio, haciendo pues un gran esfuerzo y tiene todos sus estados de ánimo alrededor y encima, lo cual me parece pues muy interesante. Y la otra se llama Guerra. Aquí empieza a usar máscaras de animales y después su cuñado, que es su yerno, que es un artista muy famoso de esculturas hiperrealistas, le ayuda a crear estas máscaras en la realidad y empieza a hacer como instalaciones, pero ya ella, de muy mayor, de 80 y pico años, empezó a hacer instalaciones con estas esculturas y es muy interesante. Se llama La Guerra. A mí un poco me recuerda al Guernica, pero es una apreciación mía. No encontré esta similitud en ningún artículo ni nada. Aquí tenemos esta obra de El ángel femenino llorando, se llama Los secretos de la fe. Es del año 2002 y la que tenemos detrás también llorando, están llorando las dos, es la Virgen María. Se supone que la Anunciación, en este caso dada por un ángel mujer, le cayó a la Virgen como un jarro de agua fría y ella no quería ser madre y entonces está llorando diciéndole al Señor ¿por qué me has hecho esto? Que yo no quería ser madre, y el ángel mujer está llorando con ella también, porque si ella no quería ser madre, ¿por qué la van a obligar a ser madre? Y después la otra se llama La artista en su estudio. Es buenísima esta obra, porque veis a una mujer abierta de piernas, totalmente empoderada, con una pipa en la mano, como si fuese un artista masculino en su estudio, cuando es que normalmente los hombres se retrataban así. Y este cuadro, al tener a una mujer en el centro así de empoderada, nos parece totalmente raro, ¿no? Como anormal. Esa postura en una mujer artista, no es normal. Y todo alrededor tiene pues sus modelos, tiene las coles para hacer bodegones, tiene esculturas detrás, etcétera. Esta obra se llama El hombre almohada, es del 2004, pertenece a un tríptico. Sé que hay una historia detrás de este tríptico, pero ya no la recopilé, porque si no nos quedamos aquí hasta mañana. Simplemente la pongo porque me parece muy buena. Esta obra se llama Cuidando, también habla de la maternidad o de la mala maternidad. Aquí seguro que hay una historia no muy
Este retrato es de Germaine Greer, que es una escritora feminista australiana, al parecer muy famosa, no he leído nada de ella, y a Paula Rego la admiraba muchísimo. Entonces estaba muy nerviosa cuando fue a pintarla, pero al final se hicieron grandes amigas. El trabajo del retrato es muy, muy, muy difícil para un artista. Retratar a una persona y para más a la que a ti te impone, ¿no? que si la admiras, pues es una cosa muy difícil, y normalmente los pintan como sentados, pues como estaba antes, ¿no? El presidente de la República y tal. A ella la cogió en un momento distendido, decidió retratarla como supernatural, con todas sus arrugas, con cómo era ella. Y creo que resultó perfecto. Y después al lado tenemos una obra del 86 que es Durmiendo, y que simplemente es una tarde cualquiera en la vida de unos niños. Este vídeo es un documental que hay en Filming, que lo hizo su hijo. Su hijo ahora es cineasta. Este es el tráiler, es muy cortito. I go back to a place I knew as a child. I'm really married to my pictures. When I do something that I think maybe is good, I feel so much better. And I'm relieved, you know, that the fear goes into the picture. If your work, if there's somebody that actually understands your work really well, then that person will understand you really well. Everything's erotic because work itself is erotic. Doing work, that is to say drawing, is an erotic activity, actually. Si tenéis Filming, pues ahí está. Y es muy interesante. Y a ver si consigo salir de aquí. Aquí. Ya está. Pongo aquí mi web para autobombo, si me permites. Vale. Porque estoy pensando en organizar un viajecito a Casa das Historias de Paula Rego, que está en Cascais. Así que si os apetece información sobre este viaje que estoy pensando, me escribís. Tenéis el contacto ahí en esa página web. Vale, muchas gracias. ¿Cuándo estás pensando? Finales de verano. Ah, claro, porque Cascais, ¿no? Verano, playita y tal, no sé. No sé si alguien quiere hacerte alguna pregunta. Sí, no sé si os di mucha chapa. Fue largo, ¿no? Mira, eu te quería preguntar as técnicas. Cales son as técnicas que utiliza? Ella pinta con ceras, pintaba con ceras. O sea, al principio de todo hacía mucho collage y empezó también con óleo, pero ya ves que desde el principio empezó también con plastilina y pintaba con café. Pero ella, su técnica por excelencia eran las ceras de colores, como los pasteles. Ella decía que le daba mucha más libertad y es con lo que pintó siempre. En alguna utilizaría pincel. Ella en su estudio, yo vi fotos de su estudio y tenía pinceles, pero casi todas las obras que hay por ahí son con los pasteles. Eso es pastel de óleo, ¿no? Sí, puede ser, para diluir también, ¿no? Pues si no queréis preguntar nada más, muchas gracias a Pastor, muchas gracias a todos vosotros.